Ojalá se mantenga. Hay que ver si nuestro cerebro también reacciona con las temperaturas y Ah, demás. Ya, vamos a hablar un poco mira. de lo que nos gusta a nosotros y un poco cómo se usa la ciencia, y la investigación, ¿no? Y el conocimiento Ujú. para poder ayudar en la salud de mucha gente. Sabés que nosotros buscando un poco todo el tiempo, estamos atentos y en las redes sociales también pescas cosas. Y hay una información que nos pareció relevante y por eso llamamos directamente a la persona indicada, porque nosotros leímos que estas palabras, no tan simple como un move tu brazo, esto está teniendo un efecto en tu cerebro. ¿Eh? Dice, mueve tu brazo, esto mueve y tiene una reacción inmediata. Pero no solamente se usan para comunicar, hay un científico argentino Sí. que descubrió que estas palabras sirven como marcadores específicos de trastornos cerebrales. ¿Y qué hizo en base a esto? Creó una empresa, una startup, que podría servir para anticipar enfermedades. Ese Oh. científico argentino se Ujú. llama Adolfo García y está en línea con nosotros. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Federico, buenas tardes. Qué bueno hablar de nuevo con vos. Saludos a todo el equipo. Hola Adolfo, Gracias. buenas Estoy tardes. un poco empeñado, Adolfo, ¿sabes qué? Más allá de que hayamos hablado ya, en que nuestros invitados hoy en 10 segundos 12 se autopresenten, o se presenten para nuestros oyentes. ¿Te animás? Dale, dale, y prometo fracasar también en esa premisa temporal, pero soy una persona que toda su vida estuvo encantada, fascinada, obsesionada por el lenguaje humano y en algún momento encontró en la ciencia una forma de darle rienda suelta a esas obsesiones y ahora dedica la mayor parte de sus días, sus semanas, sus meses a hacer ciencia en el cruce del estudio del lenguaje con las neurociencias cognitivas. Espectacular, me encantó. Bueno, no No fracasaste fracasaste, ¿eh? en lo más mínimo, no, 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 nos encanta. Además, esto de que hayas tenido, buenísimo es eso, ¿no? Que hayas podido acompañar con la ciencia y con la investigación algo que a vos te obsesionó toda la vida. Está genial, pero no solamente eso, porque además, vos con lo que estás haciendo, y ahora nos vas a contar, o le vas a contar a nuestro oyente qué es lo que estás haciendo, estás ayudando justamente a esto, a anticipar enfermedades. ¿De qué se trata la startup que desarrollaste, que creaste, que fundaste y que puede servir justamente para eso? Bien, te decía que trabajamos con nuestros equipos en investigación en el cruce de las ciencias del lenguaje y las neurociencias cognitivas. Y una de las cosas que nos interesa particularmente es entender no solamente cómo el lenguaje funciona en el cerebro, sino cómo el lenguaje deja de funcionar cuando algún aspecto del cerebro también empieza a mostrar alguna falencia. Hay muchas enfermedades en el mundo, muchas enfermedades cerebrales que se llaman neurodegenerativas. Sí. Estas son Sí. enfermedades en las cuales ciertas regiones cerebrales se van atrofiando, se van muriendo neuronas a una tasa mucho más acelerada de lo que pasa en un cerebro sano, digamos, ¿no? Sí. Y el lenguaje tiene una particularidad que es que es muy amplio en el cerebro, es muy promiscuo en el cerebro, le echa mano a múltiples regiones, redes y mecanismos cerebrales. Y tanto es así que es difícil encontrar alguna enfermedad neurodegenerativa que no impacte en algún aspecto del habla o el lenguaje. Cuando digo enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, que es la más prevalente, Sí. estamos hablando de la enfermedad de Ujú. Parkinson, la demencia frontotemporal y tantas otras. Entonces, nuestra pregunta básica es, si nosotros entendemos cómo el lenguaje está organizado en el cerebro, qué tipo de Ujú. palabras, de conceptos, de construcciones gramaticales, de sonidos que producimos, se relacionan con esta región del cerebro, o esta región del cerebro, o esta región del cerebro, de repente podemos utilizar el lenguaje, mediciones de aspectos del lenguaje, como una lupa, una ventana para ver si esas regiones cerebrales están funcionando bien o mal. Y en tanto esas regiones se asocian con distintas enfermedades, podemos convertir el lenguaje, las evaluaciones del lenguaje, en una fuente de marcadores, de pistas, de Ah, mira, indicios de qué aspecto cerebral está eh, disfuncional. me parece fabuloso. Ahora, en el aspecto práctico, ¿cómo es? Digamos,
el que se somete al estudio es una persona que tiene cierta sospecha, o es una persona que primero fue a hacer una consulta médica porque evidentemente entendió que algo no andaba bien y su médico lo mandó a hacerse ciertos estudios. ¿Cómo llega hasta vos y cómo es en el aspecto práctico el estudio al que se somete? Bien, esto hay muchas formas de evaluar el lenguaje. Una de las más interesantes y más prometedoras tiene que ver con evaluaciones automatizadas. Hoy por hoy, lo que podemos hacer es, por ejemplo, lo primero que queremos hacer es demostrar, validar que algunas de estas, que estas mediciones lingüísticas efectivamente son sensibles a ciertas enfermedades. Para ese primer paso, trabajamos con pacientes que ya están diagnosticados, que ya tienen un diagnóstico firme hecho por un neurólogo. Bien. Y demás, ¿no? Entonces la primera misión, Federico, es eso, es tomamos pacientes que ya tienen el diagnóstico firme, confirmado, y personas que no tienen enfermedad cerebral. Y les pedimos que hablen, dice llanamente, y los grabamos. Nuestra app permite grabar a las personas con distintas tareas que tienen características particulares y que hemos diseñado nosotros, y una vez que tenemos esas grabaciones, se pueden hacer dos cosas. Uno, se puede analizar el audio, ¿no? La grabación per se, los sonidos que se produjeron. Y lo otro que se puede hacer es se puede transcribir eso que las personas dijeron y analizar el texto transcripto. Con lo primero, podemos ver aspectos de la entonación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, nuestra entonación sube y baja naturalmente, ¿no? Y eso nos da pista de si estamos por cerrar la idea, si vamos a continuar, si estamos haciendo una pregunta, si estamos afirmando algo. Muchas veces, en ciertas enfermedades neurodegenerativas, eso se ve afectado y la gente empieza a hablar de un modo un poco más monótono, sin esas pausas, o más monocorde, ¿no? O, fíjate que nosotros cuando hablamos, concatenamos las palabras de un modo muy fluido, pero en ciertos cuadros cerebrales se empiezan a dejar pausas entre las palabras, ¿no? De un modo anormal. Bien. Estos son ejemplos de cosas que podemos medir automáticamente, cuantificar con inteligencia artificial. Y todo eso nos permite decir, cuando algo que caracteriza a la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, en términos del habla, es esto. Hay problemas de articulación, se pone más plana la entonación, empieza a haber pausas más largas, la voz es más trémula, y todo ese tipo de cosas las podemos medir automáticamente con nuestra app. La sensación que yo tengo, corregime si no es así, es que ustedes tienen catalogadas, identificadas ciertas constantes que se repiten en estas, por lo menos en estas dos enfermedades, y que después, me imagino que asociadas a otras características, porque no serán las únicas, pueden determinar de forma anticipatoria o anticipada que esa persona está empezando a desarrollar la enfermedad. Que si bien no tienen cura, estas enfermedades, o algunas no tienen cura, sí se puede, tomadas a tiempo, atenuar el impacto en la salud del paciente. Es totalmente correcto lo que decís. Nosotros trabajamos principalmente con pacientes en etapas tempranas de sus cuadros. A veces trabajamos incluso con personas que aún no tienen un diagnóstico firme de enfermedad neurodegenerativa, pero sabemos, porque conocemos ciertas mutaciones genéticas que tienen, o porque conocemos antecedentes familiares, que tienen un cierto riesgo, una cierta vulnerabilidad, una propensión, si querés, a desarrollar esas enfermedades a futuro. Pero no es solamente la distinción entre personas con y sin enfermedad, o esa caracterización temprana lo que importa aquí. Hay otras tareas clínicas que son muy importantes. Uno dice enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Y pensamos, enfermedad de Parkinson, entonces todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tienen los mismos síntomas y la enfermedad se manifiesta de la misma forma. Bueno, eso podemos intuir, ¿no? No es así, es una falsedad. Sería como pensar que todas las personas que tienen gripe tienen los mismos síntomas, ¿no? Y eso no sucede así. Entonces, otra de las cosas que uno puede hacer con estas herramientas es encontrar pistas que permiten distinguir entre subtipos de la misma enfermedad.
ahí la pregunta es, yo ya sé que esta persona tiene Parkinson, pero necesito saber si es este tipo de Parkinson o este otro tipo de Parkinson. Esta otra tarea que ya no tiene que ver con diferenciar a alguien que tiene o no la enfermedad, sino con distinguir aspectos más sutiles y que son muy relevantes en la clínica, porque me imagino, claro. cómo va a impactar esto en la vida de la persona y cómo va a progresar la enfermedad depende mucho de cómo se da de modo particular. Son otras de las tareas que podemos hacer con nuestro abordaje. Qué importante, Adolfo, esto que decías, ¿no? El diagnóstico preciso, porque no solo muchas veces se llega tarde al diagnóstico, sino que también hay una demora en dar con la precisión fina de la patología que él o la paciente está sufriendo en ese momento. Totalmente. De hecho, el tiempo es crucial. Aquí estas son enfermedades neurodegenerativas. Eso significa que con el paso del tiempo el cuadro va progresando, se va agravando. Y como bien decía Federico hoy, no hay cura hoy por hoy para estas enfermedades, pero lo que se puede hacer es, con una detección cuanto más temprana, cuanto más precoz, mayores son las posibilidades de intervenir a tiempo con terapias de distinto tipo, que pueden ser motoras, cognitivas, pueden ser farmacológicas o de otra naturaleza, y de ese modo aminorar el impacto de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El tiempo es clave, fundamental, y ahí es donde herramientas como estas, ¿no? Esto es una app que funciona online, web, tiene algunas propiedades interesantes que, por ejemplo, no requieren de un personal hipercalificado para su uso, para que generan. En principio son aplicables también remotamente, ¿no? Uno puede grabarse en principio en cualquier lugar, pero también es importante entender que esta app, cualquier otro recurso digital que están surgiendo para lo que algunos llaman la salud 2.0, no van a ser por un profesional. Estos son de juicio adicionales, datos que complementan herramientas que los neurólogos, los especialistas en movimiento ya tienen y muy bien usan, ¿no? Eso me parece que es importante porque creo que sería un mal mensaje pensar que herramientas de este tipo vienen aquí a desbancar esa experticia humana que hoy por hoy realmente es irreemplazable, pero bien puede nutrirse de aportes tecnológicos como estos. Adolfo, por ejemplo, para estimular el lenguaje en el caso del Parkinson, esta aplicación puede enseñar ejercicios de relajación, emisión de cómo relajar las vocales, ese tipo de cosas puede utilizarse en la aplicación. No es la finalidad de la aplicación. Lo que la aplicación permite es grabar a las personas cuando hablan, almacenar esos datos, procesarlos y generar resultados en tiempo real. Entiendo. Uno puede ver, por ejemplo, si la velocidad de habla, las pausas, estos aspectos que mencionábamos hoy, cómo van variando a lo largo del tiempo y cómo se comparan con datos de referencia, cómo se manifiestan en una persona que no tiene enfermedades, digamos. Y esto es el primer paso. Claro. Después las posibilidades de crecimiento hacia adelante son muy fuertes. Ahora, de hecho, estamos tomando datos en más de 10 centros a lo largo de Latinoamérica, en España, y estamos comenzando también en Estados Unidos y en Egipto, con colaboraciones. Y estamos también en diálogo con empresas que se dedican a hacer ensayos clínicos, con centros de salud, con instituciones de gerontología, para ir tomando datos y potenciar lo que sabemos al respecto y lo que la app puede devolverle a los usuarios. Perfecto. Adolfo, un placer enorme, como siempre, escucharte. La verdad que nos queda corto. Las charlas con vos siempre son tan nutritivas para nosotros y seguramente para quienes te están escuchando y tienen alguna persona con alguna de estas patologías, que nada, que nos aportas un montón. Felicitaciones por la aplicación, que se llama TEL, tengo entendido, ¿no? Es así. Se llama TEL, ¿no? T-E-L-L, algo así como el verbo decir en inglés.
Y bueno, se puede entrar al sitio que es tellapp, tellapp.org, y ahí pueden ver, bueno, un poquito mejor explicado lo que les conté hoy y ver cómo contactarnos y empezar a construir desde ahí. Bien. Gracias por el tiempo y compartir el saber con nosotros, Adolfo. Al contrario, Federico, y a todos, mil gracias por el espacio, realmente lo valoramos muchísimo. La ciencia sin estos espacios se queda coja, así que gracias por poner ese apoyo. Adolfo García es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad.